Hoy te voy a enseñar cómo vamos a decorar esta corona navideña. Hola, hoy vamos a elaborar una corona navideña premium que está en tendencia eh, y que en ciertos lugares está imposible de comprar, pero aquí la vamos a elaborar y también les voy a decir la lista de materiales porque ya esta corona no es la tradicional, que está saturada de adornos navideños y que siempre es lo mismo, llena de esferas, colgantes, pues muchas figuras, nada que ver. Esta es una corona que va a resaltar, número uno, belleza, elegancia, calidad y con un diseño espectacular que va a permitir que cuando llegue a tu hogar esta corona, tú le pongas artículos de decoración a tu gusto en ciertas áreas de tu corona, nada más para dar el detalle personalizado. Para comenzar, nuestra corona es firme, es de muy buena calidad y vamos a tener, número uno, esta corona, estas luces que son muy ligeras, muy prácticas y es en color blanco. Al prenderlas pareciera que son en azules, pero no, son en color blanco y van a hacer que en la noche se vean espectaculares, muy bonito. Vamos a utilizar un tono marrón café, que son las peonias y flores, que son muy bonitas, son muy agradables a la vista y sumamente en tendencia. Y vamos a utilizar también estas varas de eucalipto que dan movimiento, le dan volumen y movimiento a nuestra área de la corona y hacen que como si tuviéramos un bosque de natural en una corona que fuera, que pareciera natural, con ese toque y ese encanto que nos da la naturaleza. Bueno, como ven, son pocos materiales, pero todo influye en un buen gusto, en una buena selección de un color de la paleta de colores con la que nos estamos basando. Bueno, esta corona, quiero decirles que es de muy buena calidad porque hay unas que pues se zafan, que se hacen feas, su follaje, esa tiene muy buena fuerza porque se separan, tiene los pinitos y bueno, está de muy buena calidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrirla. Recuerden que para abrirla, ustedes con más tiempo tienen que asegurarse de que esté toda bien abierta, que no quede ningún espacio sin abrir y que esté bien distribuida alrededor de toda la corona, sin olvidarnos de ninguna punta, que esté chueca, sino que esté bonita. Yo, por fines del video, pues la voy a hacer un poquito más rápido. Y si en algo me equivoco, es pues cuestión de tiempo, pero no, va a quedar hermosa. ¿Sí? Número uno, hay que abrir la corona con todas las puntas que queden firmes, bonitas, todo alrededor, abriéndolas perfectamente, distribuyéndolas, que queden bien bonitas y le vamos dando la vuelta para que eh, las vamos revisando visualmente y nos estamos percatando que qué punta se puede abrir, qué punto, para sacarle el provecho y que cuando nosotros colocamos nuestra corona, pues se vea todavía más hermosa de lo que es. Ajá, ya ustedes con tiempo, la revisan completamente. Bueno, yo me voy a guiar por esta punta, la de acá, porque acá va a empezar lo que es mi iluminación. La voy a esparcir por todas estas áreas, las voy metiendo de tal manera que no se asomen tanto, pero que queden firmes. Miren, para lo cual yo la utilizo ya prendida para dar una idea cómo van a ver mejor. Entonces, lo que hago es que la voy insertando, zigzagueando por toda el área de mi contorno, de mi
corona. De verdad, esta corona me encanta porque tiene un color verde muy bonito, tiene unos pinitos hermosos. eh, Me gusta mucho porque desde que la abro eh, ya me da la apariencia que es una corona, yo le diría como recién cortada del bosque, sana y bonita, porque eso es lo que buscamos, que sea duradera, que sea una muy buena inversión y la podemos reutilizar para muchos eventos, porque en el año tenemos también pues eventos donde podemos utilizarla para verano, para otoño, para decorar nuestras puertas de las entradas con una corona de floral muy campestre, muy bonita. Y bueno, como ven, ya tiene la iluminación. Miren, voy a apagar la luz, a ver si se percibe un poquito, pero no mucho, porque, a ver, miren, ¿ya vieron? Les digo, no es en color azul, simplemente es en color blanca. Pero bueno, es blanca. Imagínense que es blanca y sí es blanca. Ajá. Entonces, cuando la vi, percibí que en unas áreas no me estaba agradando mucho, entonces la estoy distribuyendo que se vea todavía más bonita la distribución de la luz, porque es lo importante. Bueno, una vez que ya he hecho este paso, vamos a proceder. Miren, la decoración va a ser básicamente, se puede decir que es una media luna, porque la parte de arriba es para complementarla con decoraciones que nosotros tenemos en nuestra casa, más bien personalizarla. Y esta es la paleta de colores que yo voy a estar utilizando. Miren, es tonos como café, colores, tonos naranjita, pero es de la misma línea de flores y tonos en café. Miren qué bonita. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer con la decoración que me estoy guiando. Ajá, que es con más bien tonos color chocolate. Entonces, voy a empezar a poner mis racimos florales y utilizo una flor de verdad muy delicada, muy bonita, que le va a dar ese toque bonito a la vista cuando lo veamos y que veamos que quede delicado. Imagínense que esta corona es o el del bosque, muy bonita, de verdad, que cuando la gente la esté mirando, se va a enamorar, va a decir, qué bonita, qué elegante, que son coronas que uno las adquirimos en tiendas de prestigio súper elevada y que va a ser posible que llegue a su hogar solicitándomela a un mejor precio y les estaré mandando, solicítenme el catálogo con el que estoy trabajando para que vean la lista de precios y el diseño y cómo los envío a toda la República. Una vez que hayamos colocado la flor, nos seguimos con el eucalipto. El eucalipto, perdón, a mí me encanta porque es alargado, miren, tiene este movimiento tan natural y miren qué bonito contraste. Entonces, el eucalipto es lo que le va a dar todavía más fortaleza presencial a nuestro diseño que estamos realizando, que me encanta. Vamos a colocarla. Verán que de verdad es algo tan bonito tener este tipo de coronas porque nos sirven más que nada para la entrada de nuestra casa, es para cuando recibimos a nuestros invitados y de verdad ya no utilizamos más que el ingenio y la creatividad y que la gente se suspire y diga, wow, qué belleza de casa, qué recibimiento tan bonito nos están recibiendo con esta corona. Ya desde ahí la gente percibe una casa bien cuidada, una casa amorosa, una casa llena de amor, donde vamos a recibir a la familia y a la gente que nos ama y que queremos. Moño, yo lo voy a realizar de la forma más sencilla, porque les digo que estoy trabajando lo más sencillo es lo más elegante.
Menos es más, como ustedes han escuchado. Y bueno, vean qué bonita ahorita. Ay, no, 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 de verdad, yo estoy encantada con poder estarles haciendo esta corona que de verdad está preciosa, de verdad, preciosa. Miren, más a ratito se las voy a enseñar ya cómo luce completo. En este momento quiero decirles que esta corona ya está terminada, así como ustedes la ven, ¿sí? ¿Y qué elementos, escúchenme, qué elementos la pueden utilizar ustedes para su corona? Bueno, primero que nada se las voy a enseñar para que ustedes la vean y después les voy a enseñar los materiales. Miren, muchas veces nosotros tenemos materiales que hemos comprado de Navidad del año pasado o así que hemos guardado. Yo te voy a dar algunos materiales que yo tengo, que yo le podría personalizar, como esta casita. Miren qué bonita esta casita. No sé si la estén viendo bien, pero bueno, se las voy enseñando. Miren, es una casita de pajaritos preciosa, la cual podría yo colgar así y se ve diferente, muy bonita. Le puedo poner, vean, estos hermosos búhos, de verdad que están increíbles y qué mejor que la tonalidad están hermosos. Si te gusta, házmelo saber y miren, se los puedo colocar, ya sea aquí, cada uno viéndose, pues le voy a buscar el mejor lugar donde se van a poner. Pero ahorita se los estoy presentando, pero vean, qué belleza de verdad, miren, de búhos. Además el búho es de buena suerte, aparte de eso. Si eres amante de la libertad, de la belleza, de la naturaleza, qué mejor. Unos pajaritos, miren, tienen, están súper terminados. Vean qué bonitos también. Y los puedo colocar, los puedo pegar en la casita. Y se los hace. Miren. Ajá. Se los puedo poner también aquí a mi corona. Vean. Muy bonito. Ajá. Vean qué bonito. Pareciera que los pajaritos están aquí entre las flores, disfrutando, dándose vuelo y felices de la vida, así como yo quiero que estén ustedes y su familia, y que Dios me los bendiga a todos. Miren, estos búhos, vean qué belleza de búhos, vean. Están lindos, lindos, lindos. Recuerden que tengo una corona blanca también, increíble. Igual así sencilla, pero blanca. Ajá. Entonces, ustedes pueden jugar con los adornos navideños y colocarlas donde se vean más hermosos. Aquí a un lado. Ujú. Yo se los voy a presentar en un ratito para que ustedes lo vean. Les voy a mandar fotografías, cómo se ven. Si les gusta, háganmelo saber. Si les gusta, les puedo enviar la cajita también con todo lo que se podía decorar. Miren, una palomita que nos va a traer abundancia, nos va a traer eh, armonía y muchísimas cosas. Vean, vean qué belleza. Miren, súper, súper hermosas también. Esta me encanta también aquí porque hace mucho contraste con nuestro color y de verdad, como se los vuelvo a repetir, estamos en una corona que no es tradicional a lo que estamos acostumbrados a ver continuamente. Y estoy muy emocionada porque también les voy a presentar nuestros centros de mesa y todo lo que podemos colocar y cómo lo podemos sacarle provecho. ¿Qué te parece nuestra corona navideña? Bueno, a mí me parece hermosísima. Bueno, en esta cajita tengo todos los cositas de artículos de decoración que le puedo componer para hacerla más personalizada. Por eso te digo, en tu casita tú le puedes poner cositas que tengas, que le quieras colgar o poner. Yo en este caso tengo estos dos búhos que ya te había presentado. Mira,
Bien. Sencillo, pero muy, muy, vean qué bonito, ¿no? Esto es más tematizado, no sé, para una casa que sea más dulce, más tierna y que quieren poner algunos ositos. También tengo los ositos y miren, ustedes le pueden colocar el osito. Bien. ¿Sí? Qué bonito. ¿Qué tal? Diferente y bonito. Es lo que quiero que ustedes se estén percatando de qué bonito puede quedar una corona totalmente diferente a las que conocemos. Ah, que quiero algo totalmente diferente. Bueno, bien. Entonces, las pongo. Bonita, de verdad, preciosas. Divinas, bonitas. Pajaritos, miren. Estos pajaritos están muy bonitos. Miren. A ver, vamos a ver. Y miren, esta área, aunque sea así, se ve muy elegante. Si yo me gusta un poquito que esté más cargado, pero conservando la elegancia, bueno, le pongo unas esferas navideñas a mi gusto, que sean visita, es totalmente cafecita, sus manchitas, y va muy, muy, muy bien con la decoración. Bueno, todo lo que es su vestuario, por decir, sus plumitas son un tono en rojo. Bien, los puedo poner, si quiero que esté un poquito más lleno, les busco otro espacio para colocarlos y que se vean hermosos, miren, así. Así y así. Ya se ve diferente, ¿verdad? Se ve muy, muy, muy utilizar. No sé, para mi, ¿cómo se llama? Mi corona en blanco. O puedo utilizar una esfera en color dorada también para hacer contraste. Bueno, aquí te digo los pasos para que puedas realizar tu compra. Lo primero, número uno, comunícate conmigo por WhatsApp, que aquí está apareciendo mi número telefónico. En ese momento yo te mando el catálogo, el cual incluye todos los productos. Y bueno, seguimos aquí. Hasta la próxima y bendiciones.